Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal Aroma del Cielo. Si no nos conocías, mi nombre es Susan Fernández y en este canal compartimos devocionales, tips, temas de la Biblia y mucho más. Estamos en la serie Cómo vencer en la guerra espiritual y en este capítulo número 4 vamos a hablar acerca de la identidad y la autoridad del creyente. Si este tema es de tu interés, por favor, quédate con nosotros en nuestro canal. Dale click a la campanita para que no te pierdas todos los videos de la serie. Y la autoridad tiene mucho que ver con respecto a nuestra identidad. Debemos saber quiénes somos nosotros también en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y nos adoptó como sus hijos. Y quiero leer una cita al respecto. Gálatas 4 a partir del verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros no somos hechos hijos de Dios desde nuestro nacimiento. Nacemos de carne y sangre, pero cuando se nos predica el Evangelio y cuando conocemos a Cristo Jesús y lo reconocemos como Señor y Salvador, Él nos adopta como sus hijos. Por medio de su Espíritu nacemos de nuevo. Y es decir, somos hechos nuevas criaturas. Y Él nos adopta como sus hijos. No éramos por naturaleza hijos de Dios, pero por medio del Espíritu Santo somos hechos sus hijos y Él nos da cierta autoridad espiritual. Ahora voy a leer Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y de cierta forma, cuando venimos a ser hijos de Dios, compartimos algunos de los privilegios de tener cierta autoridad. Compartimos con Él esa autoridad por nuestra unión con Cristo. Es decir, que juntos constituimos una comunidad celestial. Y además de eso, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y según Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y acerca de la autoridad quiero decir que Jesús siempre estuvo sujeto al Padre. Siempre fue obediente. Él vivió una vida pura, una vida de obediencia, una vida en santidad. Y eso le daba autoridad sobre todo espíritu, sobre todas las cosas, porque había sido delegada esa autoridad de parte de Dios Padre. Así que si nosotros queremos tener autoridad espiritual, debemos también estar sujetos a la autoridad, y es decir, a todas las autoridades. Primero en obediencia a Dios. Y al obedecer a Dios también nos sujetamos a las autoridades terrenales que Dios ha puesto para hacer justicia. Es decir, a la policía, a todo lo que tiene que ver con el Estado. Debemos estar siempre en sujeción, no en rebeldía, porque eso nos quita toda la autoridad espiritual. Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio. Lo vemos en Lucas capítulo 10 y les dio instrucciones. Y luego ellos regresan. Entonces en el verso 17 le dice, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. No olvidemos que ese poder no viene de nosotros, viene de Dios. Dios nos da cierta autoridad sobre los espíritus para echar fuera demonios, es decir, para liberar a personas que están endemoniadas. Pero no nos manda el Señor a querer enfrentarnos en oración a demonios, al mismo diablo. No nos manda eso. Más bien lo que podemos ver en la Biblia es de que
nos habla mucho acerca de resistencia, de resistir los ataques del enemigo, de resistir las tentaciones y de ponernos la armadura para estar firmes. Y cuando vamos a estar firmes es cuando tengamos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, cuando seamos llenos del Espíritu Santo para resistir la tentación como Jesús lo pudo hacer. Dios nos da la autoridad para ir y predicar el Evangelio, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios de personas que están poseídas. Y en sí recibimos por medio del Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos capítulo 1, recibimos poder para poder hacer su obra, para poder ir y hacer discípulos, cumplir con la gran comisión. Para eso fueron investidos del Espíritu Santo los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Ahora voy a citar algunos versos que quiero que lo consideremos para poder nosotros mismos tener autoridad espiritual. Dice la palabra: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Dios nos manda a vivir como hijos de luz. Podemos revisar bien este pasaje y ver todo su contenido. Efesios 4, del 17 al 32. Luego dice: imiten a Dios, vivan como hijos de luz. Efesios 5, del 1 al 20. No nos olvidemos, si nosotros no andamos en la luz, no vamos a tener autoridad para poder resistir, para poder echar fuera demonios. La autoridad viene porque estamos bajo la autoridad de Dios, en obediencia, viviendo una vida de santidad. Así se obtiene esa autoridad. Voy a leer un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2. Dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como hijos de Dios no debemos vivir una vida llena de temor al diablo, temor a los ataques, sino vestirnos con las armas de la luz, ser obedientes a Dios, porque eso es algo que realmente va a alejar al enemigo. La Biblia nos habla que le resistamos y que Él huirá de nosotros. Mientras más estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder resistirle a Él, resistir todos los ataques que Satanás tenga en contra de nosotros. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Eso es muy importante, que no se lo pierdan porque lo necesitamos. Necesitamos saber cuál es la armadura de Dios, cuáles son las armas que el Señor nos ha dado para resistirle. La palabra de Dios también nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y así es. Realmente Satanás en estos momentos está desesperado porque sabe que le queda poco tiempo y quiere tratar de que la mayor cantidad de personas vayan a una eternidad sin Cristo. Pero nosotros debemos vestirnos las armas de la luz y servir a Dios con todo nuestro corazón. Desde la manera donde estemos, desde el lugar donde estemos, desde la manera como podamos hacerlo, hagámoslo. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Esto ha sido todo por hoy. Espero que no se pierdan el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga a todos y los guarde.